A Primera Vista con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Espero que le estén pasando de lo mejor. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Estamos en radiolaRR.com para todos ustedes en este streaming que llega a cualquier lugar del mundo. Estamos a través de las redes sociales como la RR, Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Usted póngale la R que más le convenga o más le guste. Acá estamos en Facebook, X, en YouTube, en TikTok, así que, y más adelante vamos a tener clips cortos sobre esta entrevista para poder compartir con todos ustedes en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. Fran Durán está en los controles, yo soy Francisco Gómez, qué bueno estar con todos ustedes. ¿Vieron ayer mi entrevista en la televisión? Bueno, ayer estuve compartiendo en Agape TV, Canal 8, con el periodista Leonel Herrera. Hablamos de periodismo, influencer y creadores de contenido. ¿Cuál es la diferencia y a dónde raya la frontera entre unos y otros? Lo importante es que estemos todos en una misma línea y que podamos hacer patria, podamos estar con todos ustedes. Reitero el saludo para todos ustedes. Nos pueden reportar su audiencia en nuestro nuevo número de WhatsApp 7090-8415. Reitero, 7090-8415. Bueno, hoy les damos la bienvenida. Hoy no es en línea, hoy tenemos presencial la plática, la entrevista, el conocimiento que nos van a dar en esta oportunidad Lilian Hernández y Catherine Escobar, ambas miembros de la Unidad Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora. Uy, qué largo. UNT. Eso me gusta más. Lilian, qué gusto que esté con nosotros. Bienvenida. Bueno, sí, gracias. Hoy sí gracias por el espacio para poder tener pues una conversación con la audiencia y poder establecer el tema precisamente que traemos para compartir esta mañana. Así que muchas gracias. Bienvenida, Lilian Hernández. Catherine Escobar, también de la UNT. Qué gusto que esté con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días a todas, todos y todas. Un agradecimiento, ¿verdad?, por estar este día acá. Y esperamos que sea como de mucho agrado para todas las personas. De igual manera la información que vamos a... De visibilización sobre todo. Sí. O de conocimiento, o de poner en auto a la población también. Porque eso no es un tema solo de ustedes. Sí. En todos los sectores de diferentes formas se está quitando la libertad. Usted póngale el apellido que quieran a la libertad sindical, libertad de género, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de circulación, en fin. La libertad no es únicamente de que usted se pueda movilizar de su casa a su trabajo y viceversa, sino hay justicia también en este país, o qué tipo de libertades tiene. Eso es importante que lo podamos conocer y que lo podamos tener en cuenta. Bueno, decirles de que ellas se representan a la UNT, como ya les mencionábamos desde el inicio, y hoy vamos a hablar de el discurso de odio hacia temas bien específicos. Vamos a tocar ahora, pero que se viven en cada institución, no solo de gobierno, eso se vive en empresa privada, en grupos de amigos, en estudio, en fin, en todo. Pero hoy vamos a hablar específicamente
del discurso de odio que se promueve y que de una forma también muy social están distribuyéndolo para que no sea aceptado. Bueno, Catherine, cuéntenos, ¿usted laboraba? Sí. En el ISDEMO, Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer. Catherine ya ha estado con nosotros, pero sería bueno que nos refrescara un poco su historia, digamos, y qué ha visto o cómo va avanzando este discurso de odio hacia ustedes. Sí, bueno, yo inicio mis labores con la Secretaría de Inclusión Social, ¿verdad? Que fue a donde se inició todo esto, gracias a un gobierno, a una primera dama que tuvo la apertura y tuvo que tomar todo esto, que de alguna manera pues abrió, ¿verdad? Abrió espacios y abrió oportunidades que en este país no se había en ningún momento, ¿verdad?, tomado en cuenta. Lejos de eso, pues lo que había existido era como abusos policiales. Yo siempre menciono que los tratados de paz, cuando se firmaron los tratados de paz, comenzó una guerra para determinadas poblaciones, en este caso la población LGBTQ+, ¿verdad? Y en aquel momento pues todavía no eran reconocidos estas siglas, más sin embargo la existencia de todas las mujeres trans en cualquier parte de El Salvador estaba. Pero cuando vienen estos inicios de propuesta de un plan de gobierno en el que se abrirían espacios, fue algo que de alguna manera, como los gobiernos van quedando tan mal siempre con todo, no era creíble, pero luego se desarrolló. Ahí comienza, ingreso yo a laborar en Ciudad Mujer, que fue un proyecto que inició relacionado siempre en no discriminar ni personas con adultas mayores, personas con discapacidad y entre ellas la diversidad sexual, ¿verdad? En este caso, mujeres trans y población LGBTQ+. Ahí comienza mi inicio laboral y pasado el tiempo ingresamos al Ministerio de Desarrollo Local ya con el cambio de gobierno del presidente actual. El Ministerio de Desarrollo Local todavía le dio seguimiento a determinados lineamientos, ¿verdad?, que traía Ciudad Mujer. Pero pasados 2 años transicionamos al ISDEMO, en el que el ISDEMO ya cambiaron mucho las cosas y comenzaron a cambiar situaciones ya referentes a la diversidad. A tal grado que en ese transcurso viene el presidente y hace un viaje a Miami, creo, y hay una entrevistadora allá, no sé si es una periodista, que le hace comentarios referentes a la ideología de género. Y él comienza con esta situación. Fue la primera ocasión, aparte de la cantidad de despidos que había hecho ya en el momento que pasamos a Mindel, porque nos bajó salarios a todas las empleadas y empleados. ¿Cuál era la justificación para ello? Nunca nos dieron justificaciones. Simple y sencillamente salimos de Ciudad Mujer, llegó Mindel y nos puso un contrato y nos quitó de la ley de salario, ¿verdad? Ese fue otro punto. Estábamos por ley de salario, pero pasamos a formar parte de contratos y llegó Mindel y nada más nos puso así como o firmábamos, ¿verdad? Con más bajo salario y ya por contrato. Entonces, y luego viene y quita toda la diversidad prácticamente de las 6 sedes de Ciudad Mujer, las cuales habían tenido esta inclusión, ¿verdad? Que era el ámbito laboral y tener la oportunidad de hacer cambios en la vida de todas las personas, ¿verdad? Dígase lesbianas, chicos trans, mujeres trans. Y de ahí comienza toda esta cuestión ya de avanzar en esto de alguna manera, más cuando había ya un decreto que se había logrado, ¿verdad? Que esto como que generó toda esa situación de oportunidades. Pero cuando cambian todo, aceptamos de alguna manera por la necesidad laboral.
pero cuando ingresamos al ISDEM, pues sí, determinantemente suceden ya más situaciones que comienzan a eliminarse dentro de la institución, ¿verdad? Como cuando él menciona esto de la ideología de género, quitan hasta los brochures que teníamos. Bueno, en el Ministerio de Cultura se generó una cantidad de despidos, ¿verdad? En base a una obra teatral que se iba a presentar, creo que era queer. Entonces, de ahí viene y quitan a gran parte de personas de diversidad y personas que estaban haciendo queriendo hacer esta obra. De ahí, esta obra teatral, de ahí fue que bueno, yo comencé a mirar que ya los retrocesos iban avanzando. Y lo expresaba ante las organizaciones, pero las organizaciones de alguna manera se mantenían así como al margen siempre de todo lo que estábamos comenzando a retroceder. Mas, sin embargo, era evidente, ¿verdad? Y luego comienzan despidos ya en diferentes instituciones y cambios, como en el Ministerio de Salud, de igual manera, quitar ya brochure y situaciones que las clínicas PISTI creo que todavía permanecen algunas, que eran las clínicas que daban toda esta... habían abierto el espacio de salud en el que había un trato inclusivo, ¿verdad? Pero más sin embargo, cuando él menciona todo esto, las instituciones no recibieron una orden ni un lineamiento que ellos estuvieran obligados a hacer esto, sino que lo tomaron nada más por el simple hecho de una palabra que él dio, que era ideología de género. En esto lo primero que se le vino a la mente fue la población LGBT. Y de ahí es que viene toda esta clase de situaciones de retrocesos. Y no, sin mencionar antes todavía cuando vienen lo de agentes extranjeros, ¿verdad? La ley de agentes extranjeros, la cual ha dejado a las organizaciones completamente ya sin una situación de poder luchar y poder defender derechos de la población. Esta primera exposición es muy clara de parte de Catherine y muy específica a un sector. ¿Y las mujeres cómo es? Bueno, las mujeres... Hay un discurso diferente, ¿no? ¿O no? Pues creo que hay coincidencias en el sentido de que me voy a permitir leer, ¿verdad?, la definición que da Naciones Unidas, que establece, ¿verdad?, que dice que los discursos de odio es cualquier forma de comunicación, palabra por escrito o a través del comportamiento que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o con un grupo de personas, ¿verdad?, sobre la base de quiénes son. En otras palabras, ¿verdad?, este concepto también hace alusión, dice que en razón de la religión, origen étnico, la nacionalidad, la raza, el color, la ascendencia, el género u otros factores de identidad, ¿verdad? Y es ahí donde precisamente, ¿verdad?, es importante decir que este concepto ha sido creado a través de Naciones Unidas a través de un consenso, ¿verdad? Es bastante amplio y en el caso de las mujeres, ¿verdad?, históricamente hemos sido discriminadas, invisibilizadas y pues constantemente se está dando una situación de violencia, ¿verdad? En ese sentido, cuando tomamos como parámetro este concepto que nos da Naciones Unidas, hay 3 ideas importantes, ¿verdad? Y la primera es que nos hace pensar que los discursos de odio no son nada más lo que se dice, sino que las palabras o la comunicación, sino que también son comportamientos, son actitudes que las personas puedan tener, ¿verdad?, hacia, ¿verdad?, determinados grupos o personas. La segunda dice que no se trata solamente de una persona, sino que también de los grupos. Y la tercera relaciona los discursos de odio, ¿verdad?, de una manera directa. Es decir, hacia un grupo poblacional con identidades que están construidas, ¿verdad? Porque, por ejemplo,
A veces pensamos que los discursos de odio existieron, voy a tomar como hechos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Alemania, ¿verdad? O sea, aquellos discursos de odio hacia un grupo poblacional. Actualmente en América Latina, por ejemplo, tenemos en Estados Unidos, o sea, cómo se están manejando estos discursos de odio hacia, ¿verdad?, grupos poblacionales de personas, y en el caso, ¿verdad?, específico de las mujeres, históricamente, ¿verdad?, hemos sido objeto de una violencia, ¿verdad?, si lo queremos llamar en actualidad, una violencia simbólica, ¿verdad?, una violencia que no te golpea, pero, o sea, sí te afecta, ¿verdad? Y ahí tenemos, ¿verdad?, cuántos discursos de odio. Bueno, me parece que en 2023, a finales del 2023, presentaron un informe, ¿verdad?, la Asociación Andrisas, en donde hacía alusión del conteo de discursos de odio que habían tenido las mujeres que estaban participando en como diputadas, ¿verdad?, de acá para la Asamblea Legislativa, así también para las alcaldesas, ¿verdad?, que en ese momento también estaban participando. Pero no solamente es las mujeres que participan en la política partidaria, también son, ¿verdad?, las personas que conforman sindicatos, las personas que conforman, ¿verdad?, asociaciones cooperativas, ¿verdad?, también movimientos sociales. Esas mujeres que tienen liderazgo, cómo son atacadas, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Como usted lo decía en su entrada, ¿verdad?, las redes sociales es una forma que en este momento se tiene para diseminar, o sea, esos discursos de odio, y pues que para las mujeres va enmarcada, ¿verdad?, a su rol, a sus cuerpos, a los estereotipos, ¿verdad?, incluso a su carácter, ¿verdad? O sea, cuando una mujer es enérgica, o sea, se le dice una serie de palabras, ¿verdad?, que dicen, la descalifican. Las perfilan, dependiendo vestimenta, forma de hablar. Usted menciona el carácter, exacto. Porque no casan en el estereotipo socialmente que me dice, ¿verdad?, cómo se debe de comportar una mujer, ¿verdad? Entonces, generalmente, las mujeres que tienen liderazgo en El Salvador están siendo atacadas, ¿verdad? Y tenemos casos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el caso de la compañera Ingrid, que llevó la denuncia a la fiscalía. Tenemos, por ejemplo, el caso pues de nuestra secretaria general, que también, ¿verdad?, o sea, ha sido objeto de una serie de amenazas cuando ella cuestiona algunas medidas que se están tomando por esta administración. Entonces, vemos cómo son atacadas a través de las redes sociales. Ahora, ha tenido un cambio el presidente actual, al que estaba en campaña 2018 y parte de 2019, que, como dicen, el peor enemigo del presidente es el mismo presidente de antes, o sea, su persona antes de ser presidente. Hay cientos de imágenes, videos, posts, donde es completamente diferente a lo que se está haciendo ahora. Catherine, ¿qué tanto cambio se ha tenido? Bueno, en realidad él, justamente en el 2014, en la situación que él deseaba y llegar a ser alcalde y todos los procesos a los que lo ya ha llevado la presidencia, él tenía una manera diferente, ¿verdad?, con la población. Incluso hubieron reuniones con él en la que hay videos, hay fotografías, que yo pues siempre le menciono y digo que es la fotografía de la traición, porque él expresaba y ofrecía cosas diferentes, como que no iba a estar del lado de los discriminadores, ¿verdad?, que los derechos que sí teníamos como población iban a ser respetados, pero ya, como decimos siempre, en la práctica, ya como presidente, ya con el poder en la mano, no sé si ya ha tenido que ver mucho la iglesia y de alguna manera pues esto
él sintió que tal vez va a tener como desventaja en retroceder a todo esto y olvidarse de toda esta promesa, ¿verdad? Promesa. Ahí me da para algunas preguntas. O sea, pero ¿cree que ellos tienen compromiso con la iglesia? Llámele la denominación que quiera. ¿Cree que eso a ellos les preocupa? ¿O son conservadores? Porque muchos dicen de que dentro del gobierno un porcentaje bastante alto de funcionarios mejor se quedan callados ante estos temas porque son parte de. Entonces, ¿cree que les afecta realmente? ¿O es por congraciarse con el sector conservador del país? Lo que pasa es que ser conservador hubiera tenido unos inicios, ¿verdad? Como hay partidos políticos que claramente lo determinaron y lo determinan hoy en día, sí, ¿verdad? Y no es malo, o sea, ellos no están claros desde el inicio. Están en su postura, entonces estamos claras y claros que tendría que llegarse a una... Esto es como Donald Trump dijo, si yo soy presidente voy a deportar a todos los ilegales, y lo está cumpliendo, no los engañó. Exactamente, entonces es que eso es lo que mencionamos siempre y se critica, ¿verdad? La doble moral que se utiliza para llegar a un poder y utilizar poblaciones, ¿verdad? Porque a la población, si tú miras la marcha de la población LGBT, cada vez es más extensa todos los años. O sea, esto de alguna manera, otros gobiernos como en aquel momento la primera dama y Mauricio Funes, me imagino que lo vieron de forma como si les ofrecemos, si les prometemos y hacemos un tipo de inclusión, este es un voto. Esto es ideal, y él retomó eso. Yo creo que la traición de él no solo ha sido a la población, ¿verdad? Ha sido a una gran cantidad de poblaciones, hasta adultas mayores. Pues en nuestro despido se fueron adultas mayores y se fueron personas con discapacidad. Entonces, estos retrocesos van bien generalizados, pero siempre las poblaciones más vulnerables y que venimos de vivir situaciones bien difíciles hasta de asesinatos en el país, es la población, ¿verdad? LGBT y en principal las mujeres trans, porque no hay una situación de leyes que nos protejan y él pues en algún momento se vio como abrió la puerta y abrió su espacio y nos confiamos y dijimos, pero mire, sí. Catherine, y ustedes no sé si es ingenua la pregunta, pero ¿no han acudido funcionarios que se identifican con ustedes? Para que puedan interceder o les digan, no, la mejor ruta es esta. Lo que pasa que es en la misma, bueno, hasta reuniones con la PDDH, ¿verdad? Sí. Pero, no sé, todos están del lado de lo que él dice, ¿verdad? Yo no sé si no es una obligación o es que tienen que, y está claro, ¿verdad? Que tienen que hacer lo que yo digo y conforme a las cosas que yo digo. Y bueno, la procuradora con sus declaraciones ha sido bien. Pero lo que tú dices, que está bien clara ya a lo que nos vamos a enfrentar, ¿verdad? Porque no abren espacios, no proponen nada como esta sería esto por acá nos vamos a ir o esto sería, sino que definitivamente está cerrado todas las instituciones a los lineamientos y reglamentos que él, por eso te menciono y te digo que una simple palabra que él menciona fue tan evidente en esto, ¿verdad? Que él mencionó una palabra y las instituciones tomaron posicionamientos bien severos. Lili. Sí, no, en relación a lo que la compañera plantea, ¿verdad? Que precisamente sin haber una comunicación formal, esas declaraciones que dio fuera del país el presidente fueron adoptadas por las instituciones. Al siguiente día retiraron todo material que hiciera alusión al tema de diversidad sexual, así como también en el caso del ISDEMO, ¿verdad? Que precisamente retiró unos brochures en donde ahí decía el servicio de atención a la población LGBTI. Entonces, sin una comunicación formal, solamente fue lo que dijo, ¿verdad?, esta persona en esa entrevista. Y me voy a permitir leer porque sí, lo que usted decía, el peor enemigo
de Nayib Bukele es el mismo. Me voy a permitir leer acá lo que él planteó en el Plan Cuscatlán, ¿verdad? Dice: el nuevo gobierno se ha considerado tener una política con un enfoque de género en todo su accionar y en todas sus áreas. Y otra, ¿verdad?, que decía, ¿verdad?, que dice en el apartado fortalecimiento de mecanismos para la igualdad, el Plan Cuscatlán prometía dar continuidad, mejorar el programa Ciudad Mujer. Y realmente se ha debilitado. Se ha debilitado, así como también se ha debilitado en lo técnico y en lo financiero al ISDEMU, que es el mecanismo para el adelanto de los derechos de las mujeres. Entonces, para toda la responsabilidad que tiene el ISDEMU en promover y garantizar los derechos de las mujeres, ha quedado debilitado. Eso es como la Procuraduría General de la República, cuando despide a muchos colaboradores, y alguien de la Procuraduría me decía, ¿y a quién va a acudir las personas? Nosotros mismos, ¿a quién vamos a acudir? Se están despidiendo a las personas a las que nosotros debemos de acudir. El mismo caso de usted. ¿Y ustedes a quiénes acuden, las mujeres? Pues hemos acudido, hemos hecho la ruta. El proceso. El proceso que probablemente hacen todas las mujeres. Porque creo que una de las cosas que nos caracteriza como organización es que sabemos que probablemente la tenemos cuesta arriba. Sí. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, porque esa es la ruta formal que debemos de seguir. ¿Y cuál es el acoso que ustedes reciben? No es exclusivo de mujeres, sino que en general. En general, bueno, descalificaciones, ridiculizaciones, como usted decía, bueno, hay personas que dicen brujas por trabajar el tema, ¿verdad?, de derechos de las mujeres. ¿Ese sería como un acoso laboral? ¿Perdón? ¿Ese es como un acoso laboral? No, yo se lo estoy diciendo en general. Ahora, en el acoso laboral, pues, el acoso puede ser verbal o no verbal. Porque, así? Por ejemplo, yo puedo permanecer en una institución pública y no me dan trabajo. Me tienen ahí, sin hacer absolutamente nada. Hay casos así. Y muchos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace sentir a esa trabajadora o a ese trabajador que está ahí, ¿verdad?, desarrollando su trabajo, pero, ¿verdad?, porque estás desde la administración. Muchos podrían verlo de qué chivo, no haces nada. Sí, pero no. Pero no es así. Entonces, se vive esa situación. Otra de las situaciones, cuando sos o perteneces a un sindicato, ¿verdad?, no te toman en cuenta. Hay información que no te la comparten. Mucho de lo que nosotras cuestionábamos en las reuniones que tuvimos, ¿verdad?, con la actual presidenta del ISDEMU y su equipo, ¿verdad?, decíamos que cuando nosotros dábamos opiniones técnicas para hacer el trabajo, no se nos veía como técnica, sino que se nos veía como sindicato, ¿verdad? Y el acoso, digamos, sexual también existe hacia las mujeres. Por supuesto que sí. O sea, hay una estigmatización solo por ello. Por ser mujer, por supuesto. Claro que sí. Lo enfrentamos, lo vivimos a diario. Pero, digamos, en este caso, si es un acoso sexual, esto se puede hacer una denuncia, y esto no se queda en una denuncia únicamente en la institución, sino que puede trascender, pero en la mayoría de casos no trasciende. Lo que hacen es cambiarla de unidad, de sección, de piso, en fin, y se mantiene el acosador en el mismo lugar que ha tenido cualquier cantidad de denuncias por el mismo caso. Sí, o sea, generalmente suele pasar lo que usted menciona, ¿verdad? Pero también en algunos casos, ¿verdad?, contadísimos casos, cuando se acompaña, ¿verdad?, a las mujeres, pues obviamente la respuesta es distinta. Por lo menos
permanece, ¿verdad?, la persona realizando su función, y pues la persona que acosa pues es cambiada, o pues dependiendo, ¿verdad?, si está normada en el reglamento interno de la institución o las medidas disciplinarias que se puedan tomar cuando se da este tipo de situaciones, pues entonces, ¿verdad?, son aplicadas. Uh-huh. ¿Qué tanto, Catherine, no sé si lo podemos poner en porcentaje, ha aumentado los discursos de odio, el acoso hacia a las personas que pertenecen a un sindicato, a las personas que alzan, porque hay personas que no pertenecen a un sindicato pero alzan la voz también y, como dicen, no se dejan, o por el género también? ¿Qué porcentaje, si lo ponemos 2019 2025, qué tanto ha ido en aumento ello? O la discriminación. El máximo, porque lo que decía la compañera, los cambios institucionales, ¿verdad?, en base a mencionar determinadas situaciones. Yo viví eso, que lo que la compañera dice, que yo por formar parte de una junta directiva del sindicato, acercamos un poco más. Por formar parte de una junta directiva de un sindicato, a mí me quitaron parte de mi función laboral. Entonces las jefaturas optaron por comenzar a hacer esto, ¿verdad? De que había otra compañera que le estaban dando ya cosas que yo tenía en algún momento y durante muchos años. Y lo que tú expresaste, o sea, te sientes así como que, ¿y yo qué estoy haciendo realmente? O sea, si mis funciones han cambiado. Y todo desde que comienza, ¿verdad? Yo soy elegida en una junta directiva sindical y ya asistía a reuniones sindicales e incluso exponía a mis jefas situaciones en las que yo miraba vulneración de derechos, sea laborales y hasta de la misma atención, ¿verdad? Y que había cambiado, porque hasta la atención cambió lastimosamente cuando pasamos al ISDEMU, que era excelente rector, ¿verdad? Y de alguna manera miramos como que ahora sí estamos en la institución a donde deberíamos de haber estado siempre, más sin embargo se generó un tipo de cambios Entonces yo pienso de que esta situación va siempre relacionada a los retrocesos que tenemos sindicales, laborales y generalizados, pero esta situación es feo y es discriminativo bajo todo término el que tú no ya tus jefas sean diferentes, y eso no solo lo vivimos como una institución, sino que en varias instituciones. Bueno, sucedió en el Ministerio de Cultura, que fueron 300 personas de una sola vez, o sea, fue de una manera discriminativa, porque despedir una cantidad de personas por identidad de género, por identidad, por preferencias sexuales, eso generó un impacto bastante fuerte y un retroceso que, como tú dices, no ha sido una persona nada más la que ha vivido eso, o no hemos sido 2 o 5, ha sido una gran cantidad, y igualmente las mujeres, ¿verdad? Mujeres hasta embarazadas que se han visto en situaciones bien graves por ser parte y defender a otra compañera o defenderse entre sí mismas. Entonces la vulneración a todos estos derechos es claro que no es solo en base a un determinado grupo, sino que es a nivel institucional y laboral, sin mencionar los despidos, ¿verdad? La cantidad de despidos que llevamos a la fecha y que continúan. ¿Y la pertenencia partidaria es castigada también? ¿Partidaria política? Sí, claro. Incluso en nuestra institución, por haber sido parte de una institución como un programa de Ciudad Mujer que fue en base a un partido político, sí, de entrada se empieza a ir una gran cantidad de personas, porque nosotras cuando cambiamos de gobierno, se va el 50% de personal de cada sede de Ciudad Mujer. Se eliminan las secretarías, entre ellas la Secretaría de Inclusión Social, que era la que llevaba
esta parte, ¿verdad? De todos estos. Y por el simple hecho de que nos haya elegido, yo nunca he sido partidaria de nada, ¿verdad? Quizás, sí. Y lo voy a mencionar aquí, tal vez voy a caer mal, pero yo fui de las que recogió firmas para este caballero, ¿verdad? El señor presidente actual. ¿Se siente traicionada? Exactamente, es lo mismo que ¿Y por qué creyó? ¿Qué fue lo que le enganchó? Porque venía de un partido en el que ya nos había fallado, pero de alguna manera la propuesta de él como que hacía la diferencia. Entonces, el confiar... Estamos hablando de 2019, digamos, para esa elección. Y tener la oportunidad de escucharlo directamente y de hablar siempre. O sea, yo pienso y siento de que él tocó los sentimientos emociones. Y las situaciones más sufridas, ¿verdad? Pero lo tocó con la palabra. Lo tocó con la palabra. Entonces, pero ahora, cuando tú caminas el centro, yo que camino mucho el centro, tengo muchas personas conocidas, vendedoras, que durante años la base sostenible de su vida ha sido el trabajo informal, ¿verdad? Por decir algo. Se sienten traicionadas. O sea, la gente, el cambio que se escucha en base a lo que él en algún momento era su parte de su plan de gobierno, ha cambiado. ¿Y se les puede culpar a ustedes por haber creído y, bueno, ahora se sienten traicionadas, pero se les puede culpar por eso? Lo que sucede es que yo pienso que siempre en situaciones de población LGBT nos han utilizado todo el tiempo los partidos políticos. Tal vez solo, como hablábamos ya de los que son claros y específicos en cuál es que van que no están de acuerdo, ¿verdad? En determinadas situaciones, es claro. Pero cuando viene un gobierno y promete cosas diferentes, pero el actuar viene a ser ya opresivo o contrario a lo que en algún momento se escuchó, es claro que nos sentimos así dentro de la traición como que hicimos, ¿verdad? Pero ya está. Y ahora nomás queda luchar. La lucha es la única que nos va... Y hay personas que dicen y mencionan, incluso como sindicalistas, pero ¿ustedes piensan que van a hacer algo? Sí, correcto. Si con este gobierno no... O sea, por la manera como él lo miran y su postura y su posición tan... hasta el régimen ha venido a hacer una situación bastante difícil para que la gente está atemorizada. En el caso de las vendedoras les da miedo porque dicen, con el régimen me van a llevar si yo hago algún pronunciamiento y nos quejamos. Hace poco iban a quitar a una cantidad de personas que yo conozco varias de ahí que tienen algunas salas de belleza y pero se animaron, ¿verdad?, a hacer pública y le dieron la oportunidad, menos mal en la alcaldía, de abrir un espacio y los han dejado hasta en enero, más sin embargo se van, ¿verdad?, porque se van. Es parte del crecimiento y lo que está afectando a estas poblaciones y estas personas que durante años y confiaron en él, porque las banderas estaban ahí, ¿verdad? Incluso en una sala de belleza tenían una fotografía de él ahí. Era impactante, ¿verdad? Pero la traición está, entonces ahora el descontento también es evidente. Lilian, en lo partidario usted fue víctima de ella. Sí, definitivamente, ¿verdad? Yo creo que lo que Catherine ha planteado me hizo recordar precisamente que, cuando yo ingresé al ISDEMU, estaba bajo la administración del Partido Arena. Cuando yo llegué a dejar mi currículum, me llamaron y pues me contrataron. Pero haber ingresado al ISDEMU en ese periodo fue una situación para que cuando hubo el cambio, ¿verdad? 2012 creo que fue, 2009, fuéramos objeto de una violencia que, créame que no sé ni cómo, porque a mí me afectó grandemente porque, ¿verdad?, cuando estábamos en la administración de Arena, y cuestionábamos algunas cuestiones técnicas, ¿verdad? Las personas que estaban en ese momento nos catalogaban como rojas, ¿verdad? Porque
señalábamos algunas situaciones en las que considerábamos que se podía mejorar. Claro. ¿Verdad? Pero luego, ¿verdad?, cuando hubo el cambio, ¿verdad?, la administración del frente, pues obviamente, ¿verdad?, decían, y eso a mí en lo personal sí me dolió, porque nos empezaron a tipificar como arenazi, ¿verdad? Y el significado y la connotación que tiene, ¿verdad?, ese término para mí fue muy doloroso. Y sobre todo, ¿verdad?, porque no era esa, ¿verdad?, mi pensamiento, ¿verdad?, digamos, políticamente. Entonces, en ese sentido, sí. Con el cambio de nuevas ideas, me imagino, ¿verdad?, que nos vinculaban a los dos partidos políticos, ¿verdad?, porque siempre estuvimos en ese constante señalamiento, ¿verdad?, de la vulneración a derechos. Y porque las instituciones deben de entender, ¿verdad?, o deben de comprender que el marco normativo para, ¿verdad?, promover y garantizar los derechos de las mujeres no es solamente para programas para la ciudadanía, sino que también es para las mujeres que laboran en las distintas instituciones. Eso no lo logran comprender las distintas administraciones, ¿verdad? Cuando nosotras exigíamos, por ejemplo, en la administración 2009, que debía de tener el ISDEMO una política de las mujeres, o sea, como que les estamos hablando en chino. Entonces, que lograr posicionar el tema y que se vea que eso no solamente es para programas o proyectos hacia la ciudadanía, sino que también es para las instituciones. Las dos leyes que tenemos tienen para cada institución responsabilidades a las que le deben de dar cumplimiento. Pero, por ejemplo, ¿verdad?, ese cambio de cultura institucional para la igualdad ha sido cuesta arriba, ¿verdad? Y con esta administración ha sido mucho más los retrocesos que se han tenido, ¿verdad? Se han cerrado unidades de género, ¿verdad? ¿Cómo es posible que estén girando disposiciones para que se evite el uso de, ¿verdad?, un lenguaje inclusivo cuando la ley de igualdad te dice que tenés que hacer ese cambio? Entonces, todo eso. ¿Y cómo lo toman ustedes cuando se ordena a nivel del Ministerio de Educación de que se tiene que eliminar el lenguaje inclusivo? ¿Cómo lo podemos tomar eso? Porque ahí es la raíz. Pues yo creo que las personas que laboran en el MINED saben la responsabilidad que tienen dentro de las normativas a favor de los derechos de las mujeres. Saben lo fundamental que es hacer esos cambios. Pero, yo se lo planteo, solo una cosa. Ajá. Y estoy en contra, por supuesto, pero si como dicen, viene de arriba la orden. Sí. Lo que usted piense cuando la orden viene de arriba es secundario. Sí, ¿dónde raya ahí su profesionalismo? Pero también es un trabajo. ¿Y usted qué puede hacer si usted no dicta las órdenes? Sí, es que ese creo que es el desafío. Y cuando yo le decía que el MINED sabe que tiene responsabilidades en este tema de la igualdad y de la no discriminación, yo preguntaría, ¿será que los asesores de la ministra se han dado la tarea de leer esa responsabilidad que tiene el MINED? Y que son muchas responsabilidades en el tema de igualdad y de no discriminación. Entonces, o sea, ¿será que las personas que están asesorando a la ministra, o por qué no decirlo, las personas que están asesorando en Casa Presidencial, sabrán, o sea, esta situación? O sea, ¿y qué le vamos a responder a los organismos internacionales cuando nos pidan cuentas del avance en el tema de igualdad, no discriminación y una vida libre de violencia? ¿Será que vamos a maquillar los informes? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Entonces, quizás el cuestionamiento es para la gente que está asesorando a los ministros, ministras, ¿verdad?, o las cabezas de estas instituciones, ¿verdad? Ese Mire, es el cuestionamiento. Si vemos todo lo que está sucediendo, y si vemos que vamos a un año también preelectoral, pero, Catherine, esto le afecta, si lo vemos en voto, ¿verdad?, porque la comunidad es bastante amplia también,
pero al parecer no les importa. Lo que pasa es que la seguridad quizás que sienten, ¿verdad? En este momento lo han vivido muchos partidos políticos, muchos presidentes. De alguna manera, pues como estoy haciendo bien las cosas, ¿verdad? Y como él va más dirigido a los negocios que se están abriendo en el centro y toda la posibilidad supuestamente económica, ¿verdad? Que para determinados grupos, porque no es para todas y todos el crecimiento en el país, es claro. Yo creo que por ese lado él siente y mira que va bien con todo. Pero los retrocesos en base a todo lo que se está viviendo, como te digo, ya el descontento es claro, ¿verdad? De gran parte de la ciudadanía. Uno de ellos podría ser como todo esta persecución, incluso llegar a la criminalización, ¿verdad? Porque hay vendedores que hasta y personas en el ámbito laboral y hasta institucional que han sido acusadas o amenazadas con el régimen de excepción por ser sindicalistas, por defender derechos. Entonces, todo esto, todos estos retrocesos como que no, yo no sé si le afectarán en realidad. Yo no sé qué tanto él está viendo, bueno, pero estoy haciendo lo que debo de hacer en el gobierno, más sin embargo no me importa, ¿verdad? Los cambios en el Ministerio de Educación, como tú mencionas, hay niños que están siendo vulnerados ya, ¿verdad? Yo tengo personas conocidas que han amenazado al niño incluso hasta de que al ejército va a ir a parar por tener malas notas o malos comportamientos. Entonces, estas situaciones, yo no sé qué tanto, si sean lineamientos o reglamentos que la ministra está tomando a situación de un cambio o un memorándum que manda, yo no creo que un memorándum esté diciendo que van a hacer todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no sé qué tanta afectación sientan ellos como gobierno, ¿verdad? De retroceder tanto. Porque los gobiernos, un avance de crecimiento, un avance de todo lo que tú quieras, va relacionado a respetar los derechos, sobre todo los derechos humanos, ¿verdad? De todas las personas en general. Y es algo que es evidente con la señora procuradora, que estamos claras prácticamente que derechos humanos en este país no tenemos. No hay defensa. Y nosotras como sindicato hacemos las denuncias porque es obligación de las instituciones, ¿verdad? Que deberían de darle seguimiento y cumplimiento a todo. Así es de que nosotras, nada menos ayer con la compañera Sonia, fuimos a la PDH, fuimos al Ministerio de Trabajo, porque lo que se está vulnerando y tiene que denunciarse, y tendrían ellos que... ¿Y lo reciben? Sí, lo reciben. Eso pues no lo vamos a negar, no ponen... más sin embargo, en el caso de la procuradora está bien clara, ¿verdad? En la postura que en su última declaración que ha hecho. Pero las denuncias tenemos que hacerlas. Ellos, y la obligación de ellos es darle, ¿verdad?, seguimiento y seguir los reglamentos y lineamientos que hay en base de todo lo que las denuncias que se hace las que sea. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a un año preelectoral. Creo que las cartas ya están lanzadas, ya están tiradas. Pero ¿y hacia dónde vamos ahora? Bueno, estamos... ¿O qué hay que hacer? ¿Cuál es la ruta, el proceso a seguir? Eso. Luchar y denunciar. ¿Bastará con la denuncia? Lo que no está bien, ¿verdad? Porque aunque aquí no escuchen, bueno, nosotras como sindicalistas hemos sido escuchadas por la OIT, ¿verdad? Y está bien claro que hay situaciones pero hemos visto que no le hacen caso al ámbito internacional. Exactamente. Aún viendo que el Fondo Monetario Internacional le dijo el Bitcoin, siguen comprando, siguen haciendo. Y si no le hacen caso al que les está dando dinero, menos a otras instituciones. Sí. Es evidente, pues los atropellos han venido desde el inicio prácticamente de su presidencia, ¿verdad? Como mencionamos, que
quitar un montón de espacios y un montón de lugares a donde se podían acudir. ¿Y esos espacios los sustituyen o simplemente eliminados? No, eliminados. No llega alguien más, digamos, de ellos por lo menos a defender estos derechos. No, como ellos nada más están defendiendo los derechos de la presidencia en este momento y sus propios, ¿verdad? Las propias situaciones de cada quien. La única oposición que tienen y la poca oposición que tienen, pues, y el hecho de denunciar cualquier tipo de cosa, ya somos opositores, y recibimos una serie de situaciones que hasta buscan nuestros mensajerías privadas, sí, y hacen comentarios, ¿verdad? Yo en mi TikTok, por poner determinadas cosas, me dicen, tú eres opositora, tú eres, o sea, cuando simplemente he puesto en mis perfiles, soy defensora de derechos humanos, ¿verdad? Y eso creo que debería de responder a muchas preguntas. Basta con eso. No precisamente ser opositora, somos opositoras a todas las situaciones, porque lo mismo decimos, los gobiernos han venido y han cambiado, pero algunos han hecho cosas buenas siempre, pero también siempre han cometido errores. Lilian. Perdón, quizás en lo que plantea Catherine, somos oposición, pero somos oposición con fundamento, ¿verdad? ¿Cómo así? No somos una oposición, ¿verdad? Que no es que nos oponemos a todo, solo por oponernos, exacto, ¿verdad? O sea, no, somos oposición porque tenemos fundamento, ¿verdad? Podemos cuestionar, ¿verdad? Podemos mostrar que ese camino, que esa situación, o sea, no es la correcta, ¿verdad? Entonces, y tenemos que basarnos, obviamente, en lo que tenemos formalmente. Entonces, ser oposición, o sea, y yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Que hay que señalarlo, porque ser oposición, y no solamente lo estoy hablando por nosotras que estamos acá al frente, sino también por las posiciones de las asociaciones ambientalistas, ¿verdad? Defensoras en derechos, por esas personas que también están en contra, ¿verdad?, de la minería. Hay todo un fundamento. No somos oposición solamente por oponernos o obstaculizar el trabajo que está haciendo, ¿verdad?, que dice que está haciendo esta administración, sino que tenemos el fundamento para refutar. Ya, por ejemplo, también está, bueno, creo que usted se dio cuenta, ¿verdad?, CONADESA, que es una estructura que surgió. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿verdad?, con fundamento, las y los compañeros que están ahí van a presentar, ¿verdad? Entonces, no somos oposición solo por serlo, sino que tenemos también las alternativas para poder fortalecer, muy probablemente, o potenciar, digamos, lo que se quiere, ¿verdad?, para precisamente el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, ¿verdad?, el derecho al trabajo digno, ¿verdad? O sea, todas esas cosas, o sea, hay un fundamento para las personas que estamos señalando constantemente. Y quizás decir, ¿verdad?, por lo último que decía Catherine, es que los discursos de odio lamentablemente van en ascendencia. O sea, empiezan con descalificaciones, con situaciones de menosprecio hacia las mujeres, pero también eso puede escalar a un asesinato, ¿por qué no decirlo, verdad? Cuando a veces hay personas que han sido objeto de amenazas de muerte a través de las redes. Entonces, ese tipo de situaciones, esos discursos de odio, lamentablemente van en escalada. Entonces, para las personas que de alguna manera pues tienen la valentía de señalar lo que no está bien, porque ese desarrollo económico, el desarrollo económico, ¿para quién o para quiénes? Porque la gente que estamos aquí abajo, ese desarrollo no lo vemos llegar. Cada mañana que yo me levanto no lo veo llegar. Salgo al mercado y encuentro que ayer encontré que los tomates estaban a 10 por el dólar, pero hoy me encuentro que están a 8 por el dólar. O que la zanahoria antes... Y no pasa nada. Y no pasa nada, sí, ¿verdad? Lo hemos normalizado todo. Que violenten nuestros derechos hasta en lo más mínimo. Exacto. Entonces, la ciudadanía debe de entender que las personas que señalamos, o sea, no lo hacemos simplemente por señalar, sino que véase usted, o sea, cuando usted va al mercado, en esas pequeñas cosas que usted hace, ese desarrollo turístico llega a mí.
O sea, eso que vengan no sé cuántas personas a turistear, digamos, ¿verdad? Acá a El Salvador, ¿eso cómo llega a mí? A esa mujer que no tiene un empleo, a esa mujer que está trabajando en la casa, o sea, ¿cómo llega ese desarrollo? ¿Cuáles son las políticas que tiene ese gobierno para esas mujeres que no tienen un empleo formal también? Bueno, vamos llegando casi a la parte final, pero quiero invitar a todos ustedes a que estén en nuestras redes sociales, que nos escriban, hagan sus preguntas a nuestras redes, reitero, Facebook, YouTube, X, en TikTok. Gracias por compartir, por comentar, por darle me gusta, por suscribirse o seguir cada una de nuestras redes sociales. Y a propósito de ello, esa es la siguiente pregunta con la que quiero ir con Lilian. ¿Hay acoso hacia ustedes por parte de las redes sociales? Desde ahí. ¿Pero quién lo hace? Pues mire, los famosos troles que le llamamos. Probablemente haya muchos de ellos, ¿verdad? Pero también anoche precisamente yo le llamaba a la secretaria general y le decía, porque ella constantemente nos comparte, ¿verdad?, lo que escriben personas en las redes sociales, pero ella tiene una forma y es lo que ella pues comparte, ¿verdad?, con otros grupos. Y es el hecho de que cuando a mí me colocan, dice ella, un comentario, ¿verdad?, en donde se evidencia el odio, yo me voy, busco el perfil y le respondo a esa persona, ¿verdad? No de la misma forma en como él me ha escrito, sino que con fundamento, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una manera también, ¿verdad?, de empezar a trabajar, y también en el caso de la ciudadanía o de las mujeres, que es el tema que nos trae acá, es empezar a visibilizar. Usted utilizó una palabra, dejemos de normalizar esa forma, ¿verdad?, en la que se nos comenta, en la que se nos llama, ¿verdad? O sea, empezar a visibilizar y empezar también a trabajar en los distintos espacios donde nos movemos, ¿verdad? Ese pequeño núcleo de la familia, o sea, es tan fundamental trabajarlo, ¿verdad?, desde otra mirada, desde otra perspectiva. Y el patrono estar atento a las redes sociales de los empleados y, como dicen, le pone el dedo, o el jefe de la sección le pone el dedo, fulano, fulana, puso esto en contra de. Mire, no nos consta. ¿O son los mismos compañeros? No nos consta, pero el año pasado. Tiene pruebas, ¿cómo es que dicen? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Exacto, pero, ¿verdad?, al interior, por ejemplo, del ISDEMU, se decía, ¿verdad?, que a una compañera le habían pedido que vigilara las redes sociales de las personas. Claro, ¿verdad?, ella no se prestó a eso, pero bueno, se lo dijeron, ¿verdad? Entonces, no dudo que probablemente hayan personas que sí estén precisamente para eso, ¿verdad?, para estar vigilando en las redes sociales, lo que compartimos, lo que decimos. ¿No hay libertad? Libertad hay. El problema es que no puedes señalar nada que vaya en contra de esta administración, de este gobierno, ¿verdad? Ese es el. Catherine, ¿usted cree que por medio de las redes sociales es que más trabajan y más se ataca? Sí. Referente a eso, fíjate que aquí dice: el anonimato de redes sociales favorece el rechazo y odio contra cualquier tipo de persona que haga pronunciamiento, ¿verdad?, que sean contrarios hacia este gobierno o las situaciones que está haciendo mal, atropellando. Entonces, lo que mencionabas referente a lo de las redes sociales y el control de las instituciones, nosotros cuando transicionamos al ISDEMU pusieron cámaras por todos lados. Se suponía que eran cámaras para cuidar los espacios de las instituciones, ¿verdad? Mas, sin embargo, siempre fue evidente que eran como para controlar también. Nosotras como junta directiva teníamos nuestras reuniones y teníamos una cámara en el lugar a donde teníamos las reuniones sindicales. Entonces, este tipo de control no solamente también venían de parte de las redes sociales, sino que ya era un control más allá, ¿verdad? Que tuvieran audios o no, nunca lo supimos. Y todo esto va en contra de las leyes, ¿verdad? Porque no debería de haber sido, pero
Y no digamos ya con las redes sociales, que como dice la compañera, siempre estaban revisando, incluso la jefa, ¿verdad? Aunque no las tuviéramos nosotras dentro de los perfiles, pero buscaban a una amiga, y como hay tantos medios, como tú puedes irte a la red, voy a ver el comentario de esto, y te vas y buscas cualquier cosa. Entonces, no sabemos qué tanto hayan tomado eso, pero para nosotras es evidente que ser parte de una junta directiva del sindicato y que estábamos siempre defendiendo, pidiendo audiencia a la presidenta del IDEMU para hacer determinadas denuncias por violaciones o vulneración de derechos laborales, era un punto, ¿verdad?, bien claro por los cuales teníamos. Y vinieron nuestros despidos de igual manera, porque no es claro que este gobierno no quiere sindicatos. Ya es claro, todas las instituciones, los primeras han sido las juntas directivas sindicales. Entonces es evidente todo esto. Bueno, voy a leer algunos comentarios para que vamos cerrando, que el tiempo nos consume hace un buen momento. Bueno, buen día, saludos a mis compañeras y a usted, Francisco. El oficialismo dice que no hay que aceptar ideologías, nada más falso, porque el oficialismo también tiene y promueve su ideología patriarcal, pero también fascista, para referirse a la perspectiva de género que es científica. Desde el discurso de odio por fundamentalismo religioso llaman ideología de género, y que implica una ignorancia calculada por ideología política partidaria para estar bien, tener alianzas con el conservadurismo que les permite perpetuarse en el poder y disponer de cuánto recurso quieran. Solo en esta me voy a quedar, Fran, para que tengamos ahí tanto ambiente. Buenos días, paisanos, saludos, siempre presente con el selecto grupo de la RR en Resistencia. Buenos días, saludos y bendiciones a todos. ¿Dónde está el programa de la inconstitucional dama o primera dama de la República, el nacer con cariño? Buenos días a la R. Felicito a estas señoras que están a la defensa de la lucha de los desprotegidos. Saludos a todos. Viva la clase trabajadora unida. La gente pensó que cuando hablaba de medicina amarga, el dictador se refería a un tapiz de muñeco. Ay, qué miedo. Menos mal. Trabajo que dice que está haciendo. Esa es la frase correcta. Los derechos en general ya no se respetan, pero nosotros tenemos la culpa. Buen día, aquí puntual. Buenos días. Buenos días. Las honestas son alabadas, las vividoras son atacadas porque ya se les quitaron sus entradas de dinero. ¿Y usted sabe quién inició esta farsa de LGBT? Buenos días. En general llevan muchos contras a la próxima elección. Los zurdos y sus sueños mojados. ¿Cuál es la ruta? Todos los que somos oposición sabemos por qué lo hacemos. Saludos, excelente temática. ¿Por qué tan pocos cuando el tema es serio? Los vendedores informales están siendo discriminados en El Salvador también. Los vendedores ambulantes merecen respeto y una oportunidad para vender. Son seres humanos. Libertad de expresión hay. El problema es mantenerse libre después de expresarse, como dijo usted un día. Como un día escuché que dijo Francisco, la cosa es. Está ahí. Y así ya en comentarios. También intensos, como decimos ahora, y ahí lo dejamos. ¿Con qué podríamos cerrar, Lilian? ¿Qué mensaje podemos dejarle a la población? Y ojo, esto no termina hoy, ¿no? Si esta lucha se ve que es de mucha resistencia, de mucha rebeldía, ¿no? Lilian. Sí, bueno, como usted lo acaba de plantear, creo que las personas que hemos optado, ¿verdad?, hombres y mujeres, precisamente por señalar, como decía, con fundamento,
lo que no está bien, hemos decidido continuar y resistir. Esa es la opción. Esa es la única opción que tenemos. Otra de las situaciones también que tenemos es la unidad. La unidad de las banderas de lucha. O sea, yo sé que es difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Unirnos con las distintas banderas de lucha, ¿verdad? Y que pues estamos pues a favor de continuar con la democracia, ¿verdad? Entonces creo que eso, otra de las situaciones es, creo que también la ciudadanía debe de conocer, profundizar en sus derechos. O sea, creerse que todas las personas habitantes del país, o sea, somos sujetas de derecho, ¿verdad? Y como tal, podemos ocupar nuestro lugar en la sociedad, ¿verdad? Para la defensa. Bueno, gracias Lilian Hernández. Catherine Escobar, también, palabras finales. Sí, un llamado, ¿verdad? Bueno, como decías en los comentarios, siempre hay como comentarios buenos y se agradecen, ¿verdad? Y continuar con la lucha. Nosotras como UNT, pues la UNT tiene eso, un espacio diverso, un plan de lucha, ¿verdad? Que nos lleva a esclarecer y a estar siempre denunciando y haciendo un llamado a la gente también, que ya no son tantos los que están nada más a favor, porque lastimosamente han tenido que tocarnos, ¿verdad? Han tenido que haber personas que han esperado nomás, más sin embargo, hacerles un llamado siempre a denunciar cualquier tipo de atropello, vulneración que la gente sienta, que como tú mencionabas ya los vendedores, que yo soy una totalmente, ¿verdad?, en desacuerdo, porque he estado en situaciones que le han quitado a la gente ventas, y me ha dolido más cuando son personas adultas mayores. He sido testiga de estas situaciones en ocasiones que es tan difícil hasta decirle a una persona del CAN que no y se le está quitando otro del pueblo. Exactamente. Y otro del pueblo que en algún momento también se ve en la misma situación de desempleo y que lo despiden sin haberle... A mí me llamó la atención, fíjese, Catherine, disculpe. No hace mucho despidieron a varios elementos del CAM, no sé si de San Salvador Centro o del Este, pero de uno de estos lados. Y la mayoría de comentarios en las publicaciones que nosotros hicimos denunciando esto eran de que se lo merecían, que qué bueno. Y oye, o sea, ¿dónde estamos como sociedad que nos alegramos de eso? Pero alguien justificaba y decía, lo que pasa es de que ellos nos han hecho a nosotros tanto mal y hoy están recibiendo. Eso es como siempre ponemos el mismo ejemplo en las marchas, en las primeras, cuando se pasaba en el centro, en medio de los vendedores, nos puteaban, se reían, decían 5 más, se burlaban. Sí. Después pasamos y ellos ya no estaban, probablemente iban con nosotros también. Muy probablemente. Entonces, son cosas duras, ¿no? Sí, la vulneración. Es que el acoso y el abuso policial viene en base siempre a discurso, ¿verdad? O sea, un simple discurso puede llegar a que las autoridades tomen por su propia cuenta, a hacer funciones personales, lastimosamente, y es duro ver todo esto, pues que nos atropellemos entre el mismo pueblo. Entonces tomar un poquito de reflexiones, ¿verdad?, referente a esto, y es cierto que hay lineamientos, pero más sin embargo, porque el mismo gobierno se niega cuando se hacen acusaciones o se hacen situaciones de denuncia en base a estos, él tal vez sale y dice que fue hasta despedido fulano porque ocasionó tal cosa, pero ¿por qué hace esto la gente, verdad? Entonces siempre haciéndole un llamado a las personas y agradeciendo a las personas que de alguna manera ven a bien nuestra lucha, que no es fácil, ¿verdad? Pero es nuestra, nos sentimos como responsables de hacer algo en este país. Alguien lo tiene que hacer. Alguien lo tiene que hacer y lastimosamente somos nosotras y ahí estamos. Okay. Perfecto. Gracias, Catherine, por venir. Lilian también, muchas gracias. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. Esto se repite hoy a las 7 de la noche solo en el streaming,
o sea, en radiolarr.com. Vamos a tener cortos y un clip también sobre la entrevista para que usted lo pueda compartir. La idea es que lo comparta. No necesariamente usted tiene que estar a las 7 de la mañana porque va de camino al trabajo, porque a esa hora no tiene internet o está dormido. Esa es la razón, cualquiera de las razones. Pero durante el día todo eso queda colgado en las redes sociales. Compártalo, coméntelo. Si no está de acuerdo, puede comentarlo, pero con razón, y lo podemos discutir. ¿Quién quita? ¿Usted nos convence? O lo más seguro, nosotros lo convencemos a usted de todo lo que está pasando. Impulsamos a que ustedes continúen también en este esfuerzo, en esta lucha. Que a los que son de izquierda, yo soy uno, nos dicen, la revolución te lo va a pagar. Yo les digo, señora, me debe tanto, les digo, pero yo sé que algún día vamos a ser recompensados. Y el pago no es en metálico, ¿verdad? Sino que es en satisfacción, en saber de que nos ponemos del lado correcto de la historia. Hicimos lo correcto. Exacto. Más adelante, cuando veamos lo que le dejamos a las generaciones que vienen atrás, esa va a ser la satisfacción. Esto no es de que me van a dar una casa, un carro, me voy del país a vivir tranquilo. No, esto es diferente completamente. Porque esa es una convicción y es querer algo bueno. ¿Qué sería lo ideal? De que todos ustedes nos acompañaran en todo esto. Y si solo lo hace desde las redes sociales, también nos puede acompañar. Pero no se olviden de algo, como dicen mis grandes amigos, de las redes a las calles. Porque no hay otra opción, no hay otra. O sea, nos debemos de hacer sentir ahí. ¿Lo mediático presiona? Sí, presiona bastante, pero en temas muy pequeños. Pero ya cuando es algo demasiado grande, hay que salir a la calle para que por lo menos se sienten y podamos dialogar y podamos discutir en todo lo que estamos luchando. Siempre es tiempo de dar un golpe de timón y yo espero de que los que dirigen el país en algún momento de un golpe de timón y digan, ya basta, hombre, ya basta. Bueno, pues le vamos a hacer caso y vamos a empezar tengamos la confianza, quien quita. Y si no, sigamos en lucha. Soy Francisco Gómez, les agradezco que nos hayan acompañado en esta mañana. Mañana, valga la redundancia, pero esta mañana del tiempo, mañana de día, estará Roberto Dubón y Franklin Martínez. Vamos a hacer el análisis de semana, como todos los viernes, desde hace ya varios años, lo estamos haciendo en la RR. Radio Resistencia, Radio Revolución, Radio Rebelde. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.